para cerrar el día de hoy. Es un invitado muy especial. Nuestro próximo ponente es el licenciado Daniel Roa Justin, es egresado de la UCB como licenciado en Relaciones Internacionales y Economía Internacional. Es egresado del IESA en Gerencia Pública, Gerente de Desarrollo y Calidad de Programas de Save the Children y además es miembro del equipo fundador de Save the Children para Venezuela. Está interesado en las políticas públicas y desarrollo socioeconómico. Ha ejercido su carrera desde el inicio en el área técnica con CAF, Naciones Unidas y Banco Mundial. El licenciado Roa nos acompañará hoy y nos hablará sobre ampliando los horizontes de la atención nutricional en Venezuela. Bienvenido, licenciado. Over. Muchísimas gracias por la invitación. Tenía tiempo queriendo concurrir a este espacio tan importante para mí y para mis compañeros también en el área humanitaria. Realmente quiero dar un preámbulo en qué voy a enfocar mi presentación. Ya saben, por la introducción que hizo la doctora Judith, no soy especialista del sector de la salud, sin embargo, me encanta. Siempre mi familia tiene una tradición en la medicina. Por lo tanto, mi presentación se va a enfocar en qué se está haciendo en Venezuela fuera del área clínica o del área hospitalaria y de los especialistas de la salud para atender las necesidades nutricionales. Muy en línea con lo que mencionó la doctora de Sena. Por lo tanto, ese va a ser el enfoque de mi presentación. Dicho lo cual, ¿qué es la atención nutricional en contextos de emergencia? Ese va a ser el tópico sobre el cual daré las siguientes palabras. Lo más importante para entender por qué estamos hablando de atención nutricional en contextos de emergencia es saber que Venezuela se encuentra en una situación de emergencia humanitaria. Esta emergencia humanitaria viene presentándose de manera oficial desde el año 2019. Sin embargo, reconocemos que en el país existen unas necesidades de muy tiempo atrás que se han venido acumulando, han venido empeorando, pero lo que ha permitido que en Venezuela se pueda hablar de ayuda humanitaria, de ayuda internacional, de recursos para atender unas necesidades de la población, es a partir de 2019. En 2019 las Naciones Unidas establece a Venezuela oficialmente como un país receptor de ayuda humanitaria y priorizó cuáles iban a ser los estados que necesitaban ese tipo de ayuda. Ven en la lámina que son aquellos estados que están sombreados de color carmesí o color rosadito. Es donde Naciones Unidas consideró que es donde debería atenderse de manera humanitaria a Venezuela. Punto importante a considerar es que de manera tradicional las ayudas humanitarias son puntuales, es decir, un terremoto en tal estado, una inundación en tal otro estado o ciudad. Venezuela es un caso muy complejo, por eso es emergencia humanitaria compleja, dado que todo el país necesita ayuda humanitaria. Entonces el trabajo ha sido cómo priorizamos, cómo llevamos la mejor ayuda y tratar de dejar a la menor población posible atrás, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, Naciones Unidas creó una arquitectura humanitaria. Una arquitectura humanitaria es una jerarquía y una sectorización de dónde debemos poner los esfuerzos. En Venezuela existen varios sectores: educación, agua, saneamiento, higiene, sector salud, seguridad alimentaria, nutrición, protección que tiene dos áreas de trabajo: protección infantil y prevención y respuesta a la violencia basada en género. Y en esta arquitectura, Save the Children, que es la organización a la cual represento, es una organización que promueve y defiende los derechos de la infancia y la niñez, ha venido trabajando en 2019 en estos sectores que ven con el logo de Save the Children: educación, agua, saneamiento y, para lo que competa esta presentación, el sector de nutrición. Hemos estado dando asistencia humanitaria en 8 estados desde 2019, llegando a personas a partir del año 2020, porque tuvimos que hacer una readaptación por el contexto COVID, y a la fecha, hasta el día de hoy, hemos alcanzado a 126.000 beneficiarios que se traducen en proyectos vinculados con provisión de alimentos, con potabilización de fuentes de agua, con atención psicosocial y la atención nutricional, que ese ha sido un punto muy importante en el trabajo de Save the Children y el trabajo también de la doctora Judith, que trabaja con nosotros. Para aterrizar muy bien con qué se entiende por atención nutricional o respuesta nutricional en contextos de emergencia como el de Venezuela, voy a mencionarles actividades puntuales que realiza Save the Children y que realizan otras organizaciones humanitarias en el país, como se incluye Milford Hopes, de donde pertenece la doctora de Sena. Hacemos lo que se llama
el enfoque SIMAM. El enfoque SIMAM es, dado que la atención nutricional no se puede dar en el hospital, tenemos que llevar, por decir un dicho, Mahoma no va a la montaña, sino la montaña va a Mahoma. Significa dar servicios de respuesta nutricional en las propias comunidades. Esto significa un trabajo de movilizar a las comunidades, poder hacer el tamizaje de talla para la edad, peso para la talla, o medición de plexo braquial, identificar si el niño o la niña qué tipo de respuesta necesita, referirlo a centros clínicos si tiene complicaciones clínicas y poder intentar influir en el entorno, porque entendemos y reconocemos que la nutrición no es simplemente recuperarlo y una buena alimentación, sino necesita recursos, la familia necesita recursos y necesitas un ambiente propicio y conducente a que tengas una buena salud. Y eso va mucho más allá de la buena comida. Eso es lo que hace Save the Children. También incluimos lo que es actividades relacionadas, aquí verán las iniciales ALNPE. El sector humanitario le gusta utilizar iniciales, pero eso significa alimentación de lactante y niño pequeño. En contextos humanitarios, como nuestra premisa es salvar vidas, sin parcialidad política, sin responder a otros intereses más allá de salvar vida y proveer socorro, ¿ok? Las poblaciones más vulnerables tienden a ser la de los extremos, como son las personas mayores o los niños y las niñas, que es la razón de ser de Save the Children, la organización a la cual represento. En el contexto venezolano, los más vulnerables de los niños, que per se ya lo son aquellos que están en los primeros 5 años de vida, lo que incluiría lo que se conoce normalmente desde la gestación hasta los 59 meses. Allí es importante que el niño y la niña pueda estar protegido, no solo ante la violencia, sino también que tenga un estatus nutricional adecuado, porque sabemos que de presentarse consecuencias o situaciones inconvenientes, esto va a afectar su desarrollo para toda su vida. Es por eso que en el enfoque ALNPE, lo más importante es tratar de garantizar una alimentación y unas prácticas de cuidado alimentarias y nutricionales correctas para que el niño y la niña pueda entonces estar nutrido y desarrollarse, desarrollo temprano infantil, desarrollo posterior de una manera más apropiada. Lo más importante aquí, digamos, la piedra angular son dos cosas. Primero es el amamantamiento exclusivo, podemos decir durante los primeros 6 meses de vida del infante, y a partir de allí empezar a hacer una transición progresiva a incorporar dieta blanda y otro tipo de alimentos. Pero, ¿cuál es el truco aquí en Venezuela? Ha sido cómo podemos aterrizar estas ideas a las poblaciones que están realmente en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y esa es parte del trabajo que hemos estado realizando. Como les mencioné, asimismo, el estatus nutricional no depende de proveer una atención, una respuesta cuando el niño o la niña está ya en malnutrición aguda por déficit, ¿ok? En este caso, severa o moderada, sino también es el entorno donde va a estar. Que tenga acceso a agua potable, buenas prácticas de higiene en el hogar, no solo del niño o de su cuidador o responsable, que esté protegido, puesto que es muy común en Venezuela identificar, por ejemplo, niñas con casos de malnutrición que también presentan violencia en el hogar, que son víctimas o sobrevivientes de abuso y explotación. También la parte de la educación, y la educación no solo entendida como la adquisición de conocimiento de manera pasiva, sino que es importante aprovechar este tipo de contactos con la comunidad, es tratar de promover una apropiación en la vida de las personas. Apropiación entendida como que las personas entiendan y sepan decidir lo mejor para ellas. Y en este caso, eh, en- entendiendo el enfoque nutricional, que puedan tomar mejores decisiones en cuanto a los alimentos y la seguridad alimentaria. ¿Qué debo comer? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Qué tipo de dieta lo más variada posible puedo adquirir y consumir dados los recursos y la disponibilidad de alimentos en el entorno o en las comunidades, ciudades donde me encuentro? Y finalmente, muy importante en el sector en Venezuela es la participación activa en lo que se llama el clúster. Clúster es una jerga del mundo humanitario, pero puede entenderse como espacios de coordinación y diálogo, ¿ok? Específicos por sector. Save the Children está presente en el clúster de nutrición y aquí lo importante es coordinar información. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Ok? ¿A cuántas personas estamos llegando o alcanzando? ¿Y qué otras necesidades estamos dejando o pasando desapercibidas y que es importante prestarle atención, esfuerzo y recursos? Entonces,
Esto es un abrebocas de lo que ha supuesto la atención o la respuesta nutricional en contextos de emergencia. Y esto lo hemos hecho en la educación nutricional en el estado de Anzoátegui, donde también distribuimos kits de alimentos, porque un principio importante de la respuesta humanitaria en cualquier lugar del mundo es el principio de no hacer daño. Y puede suponerse también, por ejemplo, haciendo un paralelismo con el mundo de la medicina, que no basta dar un buen diagnóstico, sino también debes dar el tratamiento, ¿no? Por una ética profesional. En el mundo humanitario ocurre lo mismo. No es bueno hablar de tener una buena alimentación, sensibilizar a la gente de una buena alimentación cuando las personas no pueden acceder a la alimentación saludable por sí mismas. Por eso, abordando otros ejes, distribuimos alimentos para familias y comunidades vulnerables. Y alianzas estratégicas con otras organizaciones humanitarias en Venezuela. Importante destacar que en Venezuela ya existía un tejido social de organizaciones de la sociedad civil. Lo que tuvieron que adaptarse y aprender es cómo trabajar lo que ya han venido haciendo, pero bajo el paraguas de la ayuda humanitaria. Entonces, alianzas estratégicas con otras organizaciones locales, y también ha habido alianzas con organizaciones de las Naciones Unidas, tal como UNICEF, con puntos importantes en temas de salud pública, como ha sido la potabilización de fuentes de agua para poder tener agua potable para su consumo, y también para la desparasitación. Entonces, esto es realmente lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, en lo que se conoce como la respuesta nutricional en un contexto de emergencia. Eh, la siguiente presentación se apalanca mucho, condensa lo que explicaba la doctora Decena, y es que un punto importante en la respuesta humanitaria es estandarizar. Estandarizar es importante dado que hay muchas organizaciones, muchas de ellas internacionales, que vienen ya con sus premisas, su manera de hacer las cosas, y ha sido importante es cómo nos entendemos en el mismo idioma. Y el mismo idioma pasa por verificar que entendemos o tenemos un entendimiento común del problema, de las mismas opciones de respuesta, no tiene que ser una respuesta única, y que tenemos los mismos procedimientos, porque esto nos permite a nosotros, como el doctor Aspurúa mencionaba en su ponencia, bueno, compararnos entre nosotros mismos y trabajar mejor y ser más eficientes y efectivos. Por eso, un gran producto de la plataforma humanitaria en Venezuela fue la elaboración de lo que se conoce como el protocolo simplificado eh, de CIMAM. Este protocolo simplificado lo que supuso fue elaborar con varias organizaciones humanitarias del sector de nutrición, es elaborar una serie de criterios y una guía de trabajo realmente, porque no es meramente descriptiva, sino también prescriptiva, de cómo vamos a hacer en Venezuela cuando nos enfrentemos a la situación de la desnutrición aguda, cuando vayamos a las comunidades. Estos aquí en la presentación van a ver el instrumento por antonomasia para la identificación de la malnutrición en las comunidades, la cinta MUAC. La mostró la doctora Judith en el preámbulo a mi presentación. Es esta imagen que ven a la derecha, esas con el semáforo, y a la izquierda ven parte de lo que significa ese protocolo simplificado. Es cuál va a ser el criterio de admisión. Importante destacar que nos seguimos rigiendo por los puntos de corte del plexo braquial de la OMS, y después otra serie de pasos, cuál va a ser la frecuencia de visitas de seguimiento, las dosis de tratamiento que se va a dar, como RUTF es alimento terapéutico listo para su consumo, hay alimento suplementario listo para su consumo. Entonces, ¿cuál tipo de tratamiento se le va a dar? ¿Cuál va a ser la prognosis? Cuando se refiere, y importante también, qué hacemos cuando hay casos en riesgo, dado que son personas o son, digamos, pacientes posibles que para el momento de la medición no necesitan una atención. Sin embargo, de continuar en una situación de precariedad, sabemos que en un tiempo futuro va a estar también, si no mejora su situación, en malnutrición por déficit, ¿ok? Entonces, este protocolo simplificado fue elaborado por varias organizaciones humanitarias con apoyo del Sistema de Naciones Unidas, y actualmente está en proceso de validación por el INN. Esto es importante dado que esto crea espacios y oportunidades de diálogo para que el trabajo humanitario en Venezuela tenga una convalidación técnica y después política de la respuesta que damos en el país, dado que si no tenemos el visto bueno, la aceptación de las autoridades gubernamentales, el trabajo humanitario no tendría cabida. Reconocemos que no es difícil
no es fácil trabajar en Venezuela, pero es un trabajo del día a día, de hacer lobby, de incidir, de sensibilizar, poder conseguir aquellos factores claves que están abiertos al trabajo que se viene realizando en el país. Finalmente, lo que se llama incidencia, que es digamos, tratar de influir en el conocimiento, actitudes y percepciones sobre temas puntuales. Desde el clúster de nutrición, Save the Children y otras organizaciones humanitarias en el país han creado grupos de trabajo para abordar el tema de la atención nutricional en comunidades, grupos de trabajo para la alimentación del lactante y niño pequeño. Se ha creado un protocolo nacional para la atención clínica de violencia sexual, mucha de la cual experimentan las madres en estado de delgadez, cuyos hijos o hijas también presentan malnutrición aguda o están en riesgo. Este es un protocolo que permitiría al sistema de salud poder estandarizar cómo responder cuando se les presenta una sobreviviente de violencia sexual. Y finalmente, parte de la razón de ser de la teleclínica de hoy es formación a socios, comunidades y la utilización de la academia. Dado que en Venezuela existe un conocimiento valioso, existen profesionales de calidad y es importante poder difundir el conocimiento a todas las personas y organizaciones que así lo requieren. Eh, este trabajo no ha sido nada más de Save the Children. Eh, Esto es estar sobre hombros de gigantes. Vean que desde 2019 a 2021 se aspira a haber llegado o alcanzado con la ayuda humanitaria en general a 4.5 millones de personas. El año pasado se alcanzaron 4.9. Y en el sector de la nutrición, fíjense que hay 53 organizaciones registradas y que hacen con saber que así lo están haciendo, 53 organizaciones trabajando en el sector de nutrición humanitario en el país. Es increíble. Ven el mapa de Venezuela. Mientras más sombreado vean el azul, es donde hay más organizaciones presentes. Se han alcanzado 453.000 beneficiarios en nutrición. Save the Children ha aportado para estas cifras 137.663 beneficiarios, lo cual incluiría en la atención nutricional, sin y con complicaciones clínicas y desparasitaciones, y la educación nutricional. Son aquellos puntos blancos y amarillos que ven distribuidos en el mapa. Esto ha sido también con colaboraciones con otras organizaciones como Me for Hope. Por lo tanto, la idea principal aquí es que se está haciendo un trabajo muy importante de ir construyendo sobre logros anteriores y ser muy consecuentes con nuestra misión, que sigue siendo salvar vidas. No obstante, a pesar de que sean cifras increíbles dentro de las adversidades, es importante destacar que las necesidades de financiamiento siguen siendo altísimas. Y para el sector de nutrición van a ver, esta es una tabla de los requerimientos financieros de la plataforma humanitaria en Venezuela por cada sector. Al final, vean que está el sector de nutrición, con 32.7 millones de dólares los requerimientos financieros acorde a Naciones Unidas. ¿Esto es suficiente para responder a todas las necesidades nutricionales del país? No. La pregunta que planteo es, ¿y cuando el futuro nos alcance? Es decir, cuando lo que queríamos evitar que sucediera realmente ocurra, ¿qué vamos a hacer? La percepción desde Save the Children es que ya ese futuro nos alcanzó, y lo que hemos tenido que es innovar, adaptarnos y responder en la medida de las necesidades y la factibilidad de operar en Venezuela. Por lo tanto, traigo como conclusión final, dado de este panorama de se está haciendo un excelente trabajo, pero así el contexto operativo y de financiamiento y de interés en el sector humanitario en el área de nutrición sigue siendo subóptimo. Algunas reflexiones que es importante para la discusión y para los pensamientos futuros. Lo más importante es que hay que ser más ambiciosos con lo que queremos lograr en la plataforma humanitaria en Venezuela. Más ambiciosos, pero con un riesgo calculado. Riesgo calculado porque operamos en Venezuela, que no es un entorno fácil de trabajar. ¿Por qué traigo a colación lo de la ambición? Estos dos indicadores que ven en pantalla son los dos indicadores que utilizó Naciones Unidas para hacer la priorización de necesidades nutricionales en Venezuela para el año 2022. Fíjense que hablan de la prevalencia de la desnutrición aguda global, GAM, ¿ok? Y mujeres embarazadas en periodos de lactancia con bajo peso. Eso habla de que hay un interés en abordar las necesidades nutricionales de estos dos grupos poblacionales,
niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Sin embargo, esta es la información que se quiere reflejar como que existe necesidad para buscar recursos. Existen otros indicadores, existen otros requerimientos en el área de nutrición que deben ser abordados, pero si estos no se reflejan en planes, en estrategias, en, en, en sí, e iniciativas de incidencia y búsqueda de recursos, no va a ser muy difícil obtener mayor dinero para poder cerrar esa brecha de financiamiento que les mencionaba anteriormente y que nutrición pueda tener más recursos para responder. Esto no quiere decir que el trabajo de incidencia y de priorizar estas dos eh, áreas de intervención sea menor, pero sí sigue siendo insuficiente. Fíjense que no existen adolescentes, no se habla de la desnutrición crónica o ya retardo en el crecimiento, y que efectivamente son otras necesidades que atender en el país. Por lo tanto, va a ser importante que la atención nutricional y humanitaria en general en Venezuela se enfoque en lo siguiente. Lo primero es la búsqueda de la complementariedad. Complementariedad significa que no solo atendamos en las necesidades nutricionales, sino como he mencionado a lo largo de la presentación y que te han señalado quienes me han antecedido, es poder complementar distintas áreas de intervención para que el beneficiario podamos garantizar que la ayuda sea más efectiva y más comprensiva o integral. Por ejemplo, atendemos las necesidades nutricionales de los niños en malnutrición y las mujeres o madres en estado de delgadez, importante, pero es importante también la seguridad alimentaria para que ya una vez el niño o la niña esté recuperado no caiga en riesgo. ¿Por qué? Porque la mayor causa de malnutrición en Venezuela es la inseguridad alimentaria. Esto significa que familias que no tienen acceso a una dieta frecuente, rica, ¿ok? Y abundante. Entonces es importante que una vez los niños estén recuperados puedan tener la comida suficiente para no volver a caer en esa situación. También atender las necesidades de agua, saneamiento y higiene, eh, para controlar vectores, ¿ok? Para enfermedades como las enfermedades diarreicas. Los niños y niñas presentan diarrea, se deshidratan y fallecen lamentablemente. Eh, Eso ocurre en Venezuela. Entonces, poder abordar también esa área, el área de protección, porque ningún caso de malnutrición en Venezuela está exento de ser quienes padecen malnutrición, de no ser sobrevivientes de casos de violencia. Es importante que cuando se haga la atención nutricional se haga desde un punto de vista lo más humano posible, que no sea un número más, un beneficiario más, sino una persona que tiene unos deseos de vida y que puede estar viviendo en un ambiente conflictivo y poco favorable para su salud mental. Y también, como la nutrición es un componente de la salud, atender las otras necesidades de salud que se puedan presentar. Entonces, ¿cuál es un plan para futuro? Hay que incluir las adolescentes y las madres embarazadas y lactantes, porque son nuestro hoy, es el capital humano que el cual va a apalancar una recuperación de Venezuela cuando sea que ocurra. Esperemos que sea más pronto, lo más pronto posible, pero es la siguiente generación que tiene la misión de recuperar a Venezuela. Y si esas personas no son priorizadas en la atención humanitaria en el país, simplemente no van a tener los medios, los recursos, las energías y la vida en sí misma para poder hacer esa Venezuela posible. Y también atender las necesidades de las niñas y niños con retraso en el crecimiento y el hambre oculta, porque ellos van a ser la generación del mañana. Entonces, es difícil priorizar en un contexto como Venezuela, pero son ese tipo de decisiones estratégicas que deben hacerse en función de lo que queremos lograr para cada ciudad o comunidad en particular. Entonces, para cerrar, ¿qué es lo que quisiera poner sobre la mesa? Es algunas ideas desde el sector humanitario en Venezuela para pensar no tanto fuera de la caja, porque cuando uno piensa, las reflexiona un poco, ve que son un poco obvias, pero a veces pasan desapercibidas porque estamos inmersos en la emergencia y en el frenesí de nuestro trabajo. Entonces, importante es incorporar a la academia y al gremio médico especializado en la plataforma humanitaria. Hay muchas organizaciones que tienen experiencia en otros países de hacer atención nutricional, en Venezuela también, como es el caso de Cáritas, o sea, no es ninguna novedad. Sin embargo, sí se ve que hay una falta de integración entre la academia y el gremio médico especializado en la plataforma humanitaria. Y esto sería importante hacerlo porque ellos tendrían, primero, una posición imparcial ante por qué atender las necesidades de su interés en Venezuela, y segundo, porque pueden influir mejor en cuál va a ser la priorización de Naciones Unidas y otras organizaciones, para que no nos quedemos nada más con estos dos tipos de indicadores,
para la búsqueda de recursos. Después, localizar la respuesta humanitaria. Localizar significa trabajar más con organizaciones venezolanas, las muy pequeñas. O sea, hay organizaciones muy grandes que tienen presencia en muchos estados, pero realmente vemos y hemos identificado que en los lugares más recónditos hay pequeñísimas organizaciones muy comunitarias que no tienen acceso a esta información, a estos recursos, y realmente son quienes son capaces de llegar a los más vulnerables de los vulnerables. Y a esos hay que apoyarlos y apoyarlos desde con información, capacitación, exposición e importantes recursos. Actualmente existe una plataforma humanitaria de lo que les he estado comentando para ONGs locales, y es importante que esa plataforma sea fortalecida. Esa plataforma se llama PANAL. PANAL es la Plataforma Nacional del Humanitario Local. E importante lo otro es establecer consorcios locales. Porque, ¿qué significan consorcios? Que haya muchas organizaciones pequeñas nacionales que se unan complementando su área de experiencia y sus intereses de atención humanitaria, porque así va a ser más fácil obtener recursos. Si 5 organizaciones pequeñas compiten entre sí, se van a aniquilar y se van a eliminar entre todas. Lo importante sería entonces que se unan en los puntos que sean de común interés, y así sea más favorable para ellas obtener recursos, porque si no, siempre van a ser las grandes organizaciones las que se lleven todo el dinero. Después, que existan mecanismos de compra segura para atención nutricional en Venezuela, lo que se conoce como los Plumpy Dots. Los Plumpy Nuts son esos alimentos terapéuticos o de tratamiento, o el RUTF, el alimento terapéutico listo para su consumo, que se pueda comprar e importar al país de manera segura. Eso requerirá el respaldo del sistema de Naciones Unidas, porque es el, el interlocutor entre la plataforma humanitaria y el gobierno venezolano. Y también existe la solidaridad nacional para que las organizaciones grandes venezolanas le tiendan una mano a las organizaciones más pequeñas para acceder a este tipo de insumos. Y también, muy importante, que tienen las ONGs grandes en Venezuela, son muy buenas en lo que es la logística y la cadena de suministros, y podrían, en ese sentido, apoyar a que las fundaciones muy pequeñas se les pueda distribuir aquellos recursos que necesiten para hacer su trabajo. También que se pueda innovar en Venezuela con insumos nutricionales de calidad para atender las necesidades nutricionales en el país, y que se pueda hacer de escala nacional. Hay muchas iniciativas, varias organizaciones privadas, emprendimientos. Esto es un tema que está empezando a madurar, pero hace falta, para poder tener insumos hechos en Venezuela, ¿ok? Y que puedan ser más económicos y que sea más fácil de adquirir en cuestiones de tiempo, se necesita que la producción sea de calidad y a escala nacional, porque si no estaremos, es muy bueno apoyar un emprendimiento, pero si nada más poder producir 300 saquitos al mes, eh, es, no es suficiente para las demandas que existen. Importante establecer alianzas estratégicas con el sector privado empresarial en Venezuela, que salgan de la responsabilidad social empresarial, sino que sea con propósito para la atención humanitaria en Venezuela. Y esto es importante porque tienen un músculo, un capital importante, tienen una voluntad, pero simplemente muchas veces se quedan con lo que es importante para la foto. Y lo digo con toda responsabilidad, es importante que haya estos espacios de encuentro con ese tipo de actores, y también ganarlos para que vayan más allá y den la última milla. Y finalmente, que es el mensaje que quiero dar al final, la última línea es: hay muchos especialistas del sector de la salud, de cualquier rango, desde el enfermero, desde el clínico hasta el gran doctor, y doctora, que están inmersos en la respuesta humanitaria, pero muchas veces, como por ser parte de lo que se conoce el trabajador humanitario, se hace una diferenciación innecesaria entre el trabajador humanitario y la persona que necesita la ayuda. Y en Venezuela todos necesitan la ayuda. Por eso es importante que el sector salud, que se involucre más en la respuesta humanitaria con las organizaciones humanitarias. Importante la dignificación del trabajo que ellos hacen. Esto significaría mejorar sus salarios, sus compensaciones, y importante, lo que es el apoyo psicosocial, porque es un trabajo muy desgastante, y eso, y al final eso es el trabajo que ellos hacen, que les gusta hacer y que tienen la voluntad de hacerlo, pero necesitan ese apoyo porque solo de pan no vive el hombre. Eh, Esta es mi presentación, y estos son los mensajes que quisiera que se llevaran de lo que acabo de comentar. Muchas gracias.